Capítulo 3. La estética. La estética traza varios niveles de medición de los atributos de la belleza humana que van desde la sencillez de lo bonito, el candor de lo bello y en el más alto concepto la naturalidad de lo hermoso. Otros sustentan que la belleza interior de una persona se puede valorar por las cualidades positivas que una persona practica ante las demás personas que sin sobrevalorar lo físico como regularmente destacamos, hacen de los valores humanos el primordial estándar de estimación social y reconocimiento público. Reconocemos que la apariencia física, la vestimenta y los modales de nuestro comportamiento son signos de educación o preparación académica, así como de estatus social, pero el atractivo físico también se plantea si existe diferencia entre lo bello y lo sublime. Por un lado hallamos los factores inherentes en la personalidad y experiencia de cada persona como la vanidad, la cual es definida como una cualidad de engreimiento y presunción por lo que se ostenta o demuestra. Paralelamente el sentido del gusto personal se diferencia en cada individuo o grupo de influencia. Entre el devenir de las modas sociales, podemos señalar que someternos al arbitrio de jurados luego de prepararnos e instruirnos en el área de la comunicación, medios audiovisuales, modelaje, publicidad y otros campos similares, requiere un proceso previo de adaptación a la crítica al no caer en gracia y soñar en una meta por el gusto. Otro aspecto de la estética que no nos debe apenar ni cohibir en todo momento es el sentido de pertenencia a una raza, término que se utiliza para clasificar a la humanidad de acuerdo a características físicas y genéticas. Históricamente, los antropólogos físicos habían dividido a la humanidad, atendiendo a sus rasgos morfológicos, en tres grandes subdivisiones o razas: negroide, mongoloide y caucasiana. Algunos científicos fueron más allá añadiendo la amerindia y la oceánica. Como concepto biológico, la raza era más evidente cuando las diferencias hacían referencia a los rasgos morfológicos, como la pigmentación de la piel, el color, forma y grosor del cabello, la forma de la nariz o la estructura corporal. La aparición del análisis genético vino a refutar esta idea. Antes de esta definición, la clasificación de las razas dependía de una combinación de factores geográficos, ecológicos y morfológicos. Sin embargo, el término raza es polémico por las nociones de superioridad e inferioridad que lleva implícitas. El concepto de raza no resulta particularmente útil desde el punto de vista biológico o sociológico, ya que todas las razas pertenecen a una única especie biológica, Homo sapiens, y solo muestran pequeñas variaciones genéticas. La cultura constituye un factor mucho más importante a la hora de determinar la conducta y estilo de vida de los diferentes grupos humanos. La raza constituyó la justificación para implantar el estado de esclavitud, la persecución de minorías y otros grupos sociales, como la del pueblo judío durante la Alemania nazi, o el sistema de apartheid en Sudáfrica. La medicina, y la psicología del arte, aunque disciplinas independientes, están relacionadas con la estética. La psicología del arte está relacionada con elementos propios de esta disciplina como las respuestas humanas al color, sonido, línea, forma y palabras, y con los modos en que las emociones condicionan tales respuestas. En la medicina, las cirugías son el tratamiento de una enfermedad o corrección de una deformidad o defecto, por procedimientos manuales u operatorios, con o sin el uso de medicamentos. Esta rama de la medicina se subdivide según la naturaleza del procedimiento empleado en cirugía general, que trata todo tipo de lesiones, cirugía ortopédica, del aparato locomotor, que se encarga de corregir las deformidades, cirugía plástica, que trata de reconstruir los tejidos y reparar la pérdida de los mismos, en especial por medio de la transferencia de tejidos. La cirugía también se subdivide según la región interesada en neurocirugía, sistema nervioso central y médula espinal, cirugía ORL, oído, nariz, garganta, cirugía cardíaca, corazón, cirugía vascular, sistemas arterial, venoso y linfático, cirugía torácica, tórax y pulmones,
cirugía digestiva, órganos abdominales y pélvicos, cirugía urológica, riñones, aparato excretor y genitales, y cirugía ginecológica, sistema reproductor femenino. Origen y teoría. Como muchas de las ramas filosóficas, la estética se originó en Grecia junto a la filosofía. En esta evolución, entre las leyendas de los variados dioses griegos se personifican los valores de la fealdad y la belleza masculina y femenina. Hallamos algunos de los mitos más reveladores de los sentimientos humanos. Por la personificación de la belleza femenina se señala a Afrodita, diosa del amor y la belleza, equivalente a la Venus romana. En la Ilíada de Homero aparece como la hija de Zeus y Dioune, una de sus consortes, pero en leyendas posteriores se la describe brotando de la espuma del mar y su nombre puede traducirse como, nacida de la espuma. En la leyenda homérica, Afrodita es la mujer de Hefesto, el feo y cojo dios del fuego. Entre sus amantes figura Ares, dios de la guerra, que en la mitología posterior aparece como su marido. Ella era la rival de Perséfone, reina del mundo subterráneo, con quien luchó por el amor del hermoso joven griego Adonis. Mientras que el hermoso joven Adonis, amado por las diosas Afrodita y Perséfone, es la personificación masculina. Nacido de la unión incestuosa del rey Cíniras de Chipre y de su hija, Adonis fue puesto bajo la custodia de Perséfone, reina del mundo subterráneo. Cuando Adonis murió al ser atacado por un jabalí salvaje al que cazaba, Afrodita imploró al dios Zeus que se lo devolviese. Zeus decretó que Adonis pasaría los meses invernales con Perséfone en el Hadis y los estivales con Afrodita. La historia de su muerte y resurrección es símbolo del ciclo natural de la muerte y el renacimiento. La encarnación pagana de la fealdad es Pan, que en la mitología griega, es el dios de los bosques, los campos y la fertilidad, hijo de Hermes, mensajero de los dioses, y de una ninfa. En parte animal, con los cuernos, las patas y las orejas de un macho cabrío, era una divinidad robusta, dios de los pastores y de los cabreros. Músico magnífico, con su flauta de carriza o caramillo acompañaba a las ninfas del bosque mientras danzaban. Sus lugares preferidos eran las montañas, las cuevas y parajes agrestes, pero su favorito era la Arcadia, donde había nacido. Inventó esta flauta cuando iba persiguiendo a la ninfa Siringa y la encerró en un lecho de cañas para que no pudiera escapar de él. Pan, entonces, tomó cañas de longitud desigual y tocó con ellas. El dios galanteaba siempre a las ninfas tocando el instrumento, pero todas lo rechazaban por su fealdad. Se supone que la palabra pánico deriva del temor que sentían los viajeros cuando oían el sonido de su flauta en la soledad de la noche. Respecto a la primera teoría estética de algún alcance fue la formulada por Platón, quien consideraba que la realidad se compone de formas que están más allá de los límites de la sensación humana y que son los modelos de todas las cosas que existen para la experiencia humana. Los objetos que los seres humanos pueden experimentar son ejemplos o imitaciones de esas formas. La labor del filósofo, por tanto, consiste en comprender desde el objeto experimentado o percibido, la realidad que imita, mientras que el artista copia el objeto experimentado, o lo utiliza como modelo para su obra. Así, la obra del artista es una imitación de lo que es en sí mismo una imitación. En su diálogo El banquete indicaba la diferencia entre contemplar la apariencia de belleza y alcanzar la propia idea de lo bello. El pensamiento platónico tenía una marcada tendencia ascética. En otro de sus más famosos diálogos, La República, fue aún más lejos al repudiar a algunos tipos de artistas de su sociedad ideal porque pensaba que con sus obras estimulaban la inmoralidad o representaban personajes despreciables, y que ciertas composiciones musicales causaban pereza e incitaban a los individuos a realizar acciones que no se sometían a ninguna noción de medida. Uno podía imitar las cosas como deben ser, escribió, y añadió que el arte complementa hasta cierto punto lo que la naturaleza no puede llevar a un fin. Aristóteles también habló del arte como imitación, pero no en el sentido platónico.
El artista separa la forma de la materia de algunos objetos de la experiencia, como el cuerpo humano o un árbol, e impone la forma sobre otra materia, como un lienzo o el mármol. Así, la imitación no consiste solo en copiar un modelo original, sino en concebir un símbolo del original, más bien, se trata de la representación concreta de un aspecto de una cosa, y cada obra es una imitación de un todo universal. La manera de administrar se consideró un arte al citar a Aristóteles y a Platón. La estética era inseparable de la moral y de la política. El primero, al tratar sobre la música en su política, mantenía que el arte afecta al carácter humano y, por lo tanto, al orden social. Dado que Aristóteles sostenía que la felicidad es el destino de la vida, creía que la principal función del arte es proporcionar satisfacción a los hombres. En su gran obra sobre los principios de la creación artística, poética, razonaba que la tragedia estimula las emociones de compasión y temor, lo que consideraba pesimista e insano, hasta tal punto que al final de la representación el espectador se purga de todo ello. Esta catarsis hace a la audiencia más sana en el plano psicológico y, así, más capaz de alcanzar la felicidad. Desde el siglo XVII, el drama neoclásico estuvo muy influido por la poética aristotélica. Las obras de los dramaturgos franceses Jean-Baptiste Racine, Pierre Corneille y Molière, en particular, se acogían a los principios rectores de la doctrina de las tres unidades, tiempo, lugar y acción. Este concepto dominó las teorías literarias hasta el siglo XIX. Finalmente, una situación moderna sería la de la provocación del piropo o halago que se brinda al ver pasar a alguien del sexo opuesto. Como decir, la experiencia estética se encuentra muy cercana a la experiencia mística, pues genera un abandono terrenal mientras se contempla el objeto estético. Durante la Edad Media, el arte estuvo al servicio de la expresión religiosa y sus principios estéticos se basaron, de manera primordial, en el neoplatonismo. A lo largo del Renacimiento, en los siglos XV y XVI, el arte vivió un proceso de secularización y la estética clásica abarcó más campos que el meramente religioso. Aunque vinculado al neoplatonismo, el filósofo del siglo III Plotino otorgó una mayor importancia al arte que el propio Platón. En sus tesis exponía que el arte revelaba la forma de un objeto con mayor claridad que la experiencia normal y lleva al alma a la contemplación de lo universal. De acuerdo con Plotino, los momentos más elevados de la vida son estados místicos, con lo que daba a entender que el alma está unida, en el mundo de las formas, a lo divino, que él conceptuaba como lo uno. Estética contemporánea. La estética como tratamientos terapéuticos exógenos, son términos que se utiliza como un neologismo. Sin embargo, la modernidad nos trajo los aportes de 4 filósofos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX con sus respectivos pensamientos de las principales influencias estéticas contemporáneas. En Francia, Henri Bergson definió la ciencia como el uso de la inteligencia para crear un sistema de símbolos que describa la realidad, aunque en el mundo real la falsifique. El arte, sin embargo, se basa en intuiciones, lo que es una aprehensión directa de la realidad no interferida por el pensamiento. Así, el arte se abre camino mediante los símbolos y creencias convencionales acerca del hombre, la vida y la sociedad y enfrenta al individuo con la realidad misma. En Italia, el filósofo e historiador Benedetto Croce también exaltó la intuición, pues consideraba que era la conciencia inmediata de un objeto que de algún modo representa la forma de ese objeto, es decir, la aprehensión de cosas en lugar de lo que uno refleje de ellas. Las obras de arte son la expresión, en forma material, de tales intuiciones, belleza y fealdad. No obstante, no son rasgos de las obras de arte sino cualidades del espíritu expresadas por vía intuitiva en esa misma obra de arte. El filósofo de origen español Jorge Ruiz de Santillane razonó que cuando uno obtiene placer en una cosa, el placer puede considerarse como una cualidad de la cosa en sí misma, más que como una respuesta subjetiva de ella.
No se puede caracterizar ningún acto humano como bueno en sí mismo, ni denominarlo bueno tan solo porque se apruebe socialmente, ni puede decirse que algún objeto es bello, porque su color o su forma lleven a llamarlo bello. En su ensayo El sentido de la belleza 1896 propuso novedosos argumentos para una consideración fundamentada del fenómeno estético. El pedagogo y filósofo estadounidense John Dewey consideraba la experiencia humana como inconexa, fragmentaria, llena de principios sin conclusiones, o como experiencias manipuladas con claridad como medios destinados a cumplir fines concretos. Aquellas experiencias excepcionales, que fluyen desde sus orígenes hasta su consumación, son estéticas. La experiencia estética es placer por su propio interés, es completa e independiente y es final, no se limita a ser instrumental o a cumplir un propósito concreto. Apariencia física y belleza. Podemos destacar aquí que siendo la apariencia física la manera en que las personas perciben a otros individuos, también la herencia genética es un factor de interés al determinar los caracteres físicos aceptables para la mayoría de la gente como los atributos de belleza natural. Este estudio científico de cómo los progenitores transmiten a sus hijos sus caracteres físicos, bioquímicos y del comportamiento social se conoce como genética. Los genes hereditarios o cromosomas humanos contienen la información de los padres, abuelos, bisabuelos y demás ascendencia, así como el resultado de cruces de razas extranjeras y ancestrales. El morfotipo, también conocido como biotipo, se define como la categoría en la que el individuo es clasificado de acuerdo a sus formas morfológicas o densidad corporal frontal, además del sistema locomotor basado en los genes hereditarios. Existen tres tipos de físico humano o morfotipos. Endomorfo, blando, redondo, gordo. La endomorfia es el predominio de las formas blandas y hay una predisposición a la gordura. Mesomorfo, robusto, musculoso, atlético. En la mesomorfia, hay un predominio de las masas musculares y huesos. Ectomorfo, alto, delgado, frágil. La ectomorfia es el predominio de formas lineales, generalmente es gente delgada y angosta. Aunque exista una clasificación de individuo, las personas no solamente se sitúan en un solo patrón, generalmente son combinaciones de estos, los cuales son genéticamente determinados. Estos morfotipos de ejemplos masculinos también se pueden presentar en el género femenino. De modo similar, la belleza es la noción abstracta del espectador que se concibe a partir de numerosos aspectos de la existencia humana como son la filosofía, la simetría en las artes, los concursos de belleza, hasta la expresión narrativa en la literatura. Un neologismo posmoderno que se ha consolidado en la última década es la transformación corporal y se refiere al sometimiento voluntario durante retos de 3, 6 y hasta 9 meses como periodos de estricto seguimiento y es mediante un conjunto de ejercicios físicos de calistenia y una dieta ketogénica. El legado egipcio. La mitología egipcia encontró su propia explicación del surgimiento de la cosmetología en el mito de la creación del bien encarnado en Horus, dios del cielo, un ser mitológico con cabeza de halcón y cuerpo de hombre, el cual representaba la luz y la bondad. Cuenta este mito que Osiris, dios del mundo subterráneo y su esposa Isis, diosa de la naturaleza concibieron un hijo que llamaron Horus. Pero ella tenía un hermano llamado Set, dios de la oscuridad y del mal que asesinó a su esposo Osiris, quizás por celos incestuosos. Horus decidió vengar la muerte de su padre y levantó un combate contra su tío Set. Durante el combate Set hirió el ojo de Horus, perdiendo así la batalla. Horus miró preocupado su reflejo sobre el agua del río y pensó en cubrir aquel defecto de su rostro mutilado y dibujó la figura de su ojo tomado de la punta de su dedo los sedimentos arcillosos de la naturaleza, inventando así el maquillaje. Este hecho influyó posteriormente en los egipcios quienes veneraban en extremo a estos dioses mitológicos. El término cosmético proviene del griego kasmos que significa decoración o ornamento.
Así vemos también que la religión y el evento de la muerte representó para la cultura egipcia un reto que buscaba con la alquimia o los preparados mágicos y medicinales lograr la prolongación de la vida indefinidamente. Aunque algunos de estos procedimientos fueron dudosos, hay métodos que fueron aceptados y trasladados a otras partes de la región mediterránea para engalanar a reyes y a sus cortes a lo largo de los siglos y han permitido valorar en nuestros días sus usos terapéuticos y estéticos. Entre las piezas escultóricas que se convirtieron en íconos de la belleza egipcia mencionamos a Nefertiti, la gran consorte principal del séquito del faraón Akenatón o Aknatón, quien reinó en la dinastía 18 de Egipto. Su busto, hallado en 1912 por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt, fue creado en un taller de Armana que se cree era utilizado para la enseñanza de artistas. Esta pieza es fiel ejemplo de las costumbres cosméticas de los antiguos egipcios y está hecha de piedra caliza con estuco. Fue realizada por Thutmose, un escultor del 1330 AC. Fabricaron espejos de bronce pulido cuando no existían los espejos. Algunos tipos de maquillaje se usaron para ambos sexos de los miembros de la casta real y tenían un simbolismo religioso, además de usarse contra las enfermedades, de insectos y de las inclemencias del clima árido del desierto. Se han traducido al menos 160 recetas de estos compuestos cosméticos que describen su uso en ocasión de solemnidad por matrimonio o los servicios funerarios. Por ejemplo, definimos los que siguen. Mesdemet, era como llamaban al delineador de ojos reconocido como una línea negra de carbón que bordea el contorno de los ojos que se cree evitaba el contagio de la conjuntivitis por sus propiedades desinfectantes de cloro y plomo. Se conoce en árabe como col. Albayalde, es la base de polvo blanco utilizado para blanquear la piel de la cara. Mirra, se usaba como cosmético contra las arrugas. Carmín, una tintura de labios hecha de flores de amapola. Obadhou, sombras de tonos verdes que se usaban sobre los párpados para evocar al dios Hathor, diosa egipcia de las festividades. Kifi, el perfume más popular de Egipto, era hecho con 27 ingredientes y se creía que ahuyentaba los malos espíritus. Henna. Una tintura de sedimentos naturales que todavía se usa para uñas y para tatuar marcas temporalmente sobre la piel. Aceites aromáticos, devuelven la elasticidad de la piel de todo el cuerpo. Sibous fragantes, conocidos también como cono de grasa animal, se cree que su uso era en casos eventuales y se ajustaban a la coronilla de las pelucas de los sirvientes empleados en el cortejo funerario y proporcionaban un efecto de comunión con el difunto. Todos estos cosméticos se preservaban en un neceser o cesta de mimbre que se colocaba junto al cadáver, según la creencia de que en su viaje al más allá, los usaría para maquillar el paso del tiempo sobre sus miembros. Envejecimiento y reloj biológico. Las arrugas, las canas, el decaimiento físico y la pérdida de los sentidos siempre han sido un enigma para la humanidad que se resigna al paso del tiempo con su poder inexorable. El envejecimiento se define en biología como el conjunto de modificaciones inevitables e irreversibles que se producen en un organismo con el paso del tiempo, y que finalmente conducen a la muerte. Tales cambios varían considerablemente, en el tiempo y gravedad de los acontecimientos, según las distintas especies, y de un organismo a otro. En el hombre, estas modificaciones comprenden la reducción de la flexibilidad de los tejidos, la pérdida de algunas células nerviosas, el endurecimiento de los vasos sanguíneos, y la disminución general del tono corporal. Los biólogos interesados por el envejecimiento investigan dichos cambios o centran su atención en los déficits e incapacidades corporales que se acumulan con la edad, si bien, estos parecen ser un resultado más directo de las enfermedades, el estrés, o factores ambientales. Aunque la investigación sobre el envejecimiento biológico no está basada en ninguna teoría aceptada universalmente, los estudios genéticos, celulares y fisiológicos han suscitado varias hipótesis. Uno de los conceptos genéticos más importantes, la llamada teoría del error,
supone que las alteraciones propias de la edad se deben a la acumulación de errores genéticos aleatorios, o a pequeños errores en la transmisión de información genética. Estos daños o errores reducen o impiden el funcionamiento adecuado de las células. En los estudios celulares, la teoría del envejecimiento más conocida está basada en el llamado efecto Hayflick, que recibió el nombre del microbiólogo americano Leonard Hayflick. Este observó en un cultivo celular, que ciertas células humanas experimentaban solo un número limitado de divisiones celulares antes de morir. Este hallazgo sugiere que el envejecimiento está programado en el interior de las células, y podría explicar las diferencias que existen en la duración de la vida de las distintas especies animales, así como la longevidad desigual de los distintos sexos en las mismas especies. Por ejemplo, en la especie humana, las mujeres habitualmente viven una media de 8 años más que los varones. Las teorías fisiológicas del envejecimiento se centran en los sistemas orgánicos y sus interrelaciones. Por ejemplo, una de las áreas más investigadas en la actualidad es el sistema inmune que protege nuestro organismo de las células extrañas. Una característica de los mamíferos es que su sistema inmune pierde gradualmente su capacidad de enfrentarse a las infecciones y a otras situaciones como el envejecimiento. Como resultado, los anticuerpos que produce el organismo son incapaces de distinguir entre células amistosas o propias, y enemigas o no propias. Actualmente, la mayoría de los expertos consideran que el envejecimiento no es el resultado de un mecanismo aislado, sino que comprende un conjunto de fenómenos que actúan en concierto. Algunos investigadores también se hacen un gran número de preguntas acerca de cómo pueden afectar al proceso de envejecimiento los cambios sociales, cambios en los hábitos de consumo de tabaco, ejercicio, costumbres dietéticas, fluctuaciones económicas, reformas políticas y nuevas tecnologías. Además del propio interés científico, el conocimiento de los relojes biológicos podría ser importante en muchos sentidos. Hay, por ejemplo, una teoría del envejecimiento basada en que durante la vejez el gran número de relojes del cuerpo subordinados al cerebral, por alguna razón, se ajustan menos a este. Esta falta de sincronización puede contribuir a agudizar muchos de los problemas asociados con el envejecimiento. Antienvejecimiento. La ciencia del envejecimiento nos permite entender el proceso y explorar soluciones potenciales. El envejecimiento es un fenómeno universal, una progresión natural de los cambios que ocurren dentro de nuestros cuerpos a lo largo del tiempo. Si bien a menudo se asocia con el desarrollo de arrugas y canas, el envejecimiento abarca un espectro mucho más amplio de procesos biológicos. Este artículo profundiza en la ciencia del envejecimiento, explorando sus mecanismos, los diferentes tipos de envejecimiento y la búsqueda continua de estrategias antienvejecimiento. Comprensión de la biología del envejecimiento, los sellos distintivos. Los científicos no han identificado una sola causa del envejecimiento, sino que han identificado 9 signos que contribuyen al proceso. 1. Inestabilidad genómica ***. Con el tiempo, el ADN acumula daño a través de mutaciones y errores en replicación. Estos errores pueden interrumpir la función celular y contribuir al envejecimiento. 2. Deserción de los telómeros ***. Los telómeros son tapas protectoras en los extremos de los cromosomas que se acortan con cada división celular. Cuando se vuelven críticamente cortas, las células ya no pueden dividirse de manera efectiva. 3. Alteraciones epigenéticas ***. La epigenética se refiere a las modificaciones químicas en el ADN que afectan la expresión génica. Estas modificaciones pueden cambiar con el tiempo y conducir a la desregulación de genes importantes. 4. Pérdida de la homeostasis de proteínas ***. Las proteínas son esenciales para todas las funciones celulares. A medida que envejecemos, el cuerpo se vuelve menos eficiente para doblar las proteínas correctamente, lo que lleva a la acumulación de proteínas mal plegadas que pueden dañar las células.
5. Detección de nutrientes desregulada ***. La capacidad del cuerpo para sentir y responder a los niveles de nutrientes disminuye con la edad. Esto puede conducir a desequilibrios metabólicos y contribuir a enfermedades relacionadas con la edad. 6. Senescencia celular ***. Algunas células entran en un estado de detención permanente del ciclo celular llamado senescencia. Si bien esto puede prevenir el crecimiento celular descontrolado, las células senescentes también pueden secretar sustancias nocivas que dañan los tejidos circundantes. 7. Comunicación intercelular alterada ***. La comunicación entre las células se vuelve menos eficiente con la edad, lo que provoca interrupciones en la función tisular. 8. Agotamiento de las células madre ***. Las células madres son responsables de reponer los tejidos. Su capacidad de autorrenovarse y diferenciar disminuye con la edad, afectando la reparación y regeneración del tejido. 9. Disfunción mitocondrial ***. Las mitocondrias son las potencias de la célula, generando energía. A medida que envejecemos, se vuelven menos eficientes y producen radicales libres más dañinos que contribuyen al daño celular. Tipos de envejecimiento, desvelando la complejidad. Mientras que la edad cronológica simplemente se refiere al número de años que uno ha vivido, existen diferentes tipos de envejecimiento con diferentes causas e impactos. Envejecimiento celular. Esto se refiere a la disminución relacionada con la edad en la función de las células individuales, manifestado por los 9 sellos mencionados anteriormente. Envejecimiento del tejido. Como células dentro de una edad tisular, la función general del tejido se deteriora. Esto puede manifestarse como una disminución de la fuerza muscular, una elasticidad de la piel reducida o una función cognitiva deteriorada. Envejecimiento de los órganos. Cuando múltiples tejidos dentro de una edad de órganos, la función del órgano disminuye. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca puede ocurrir debido a cambios relacionados con la edad en el músculo cardíaco y los vasos sanguíneos. Envejecimiento orgánico. Esta es la suma del envejecimiento celular, del tejido y de los órganos, lo que resulta en la disminución de la salud y la función general de un organismo. La búsqueda de antienvejecimiento, estrategias y consideraciones. La búsqueda de estrategias antienvejecimiento ha cautivado a la humanidad durante siglos. Si bien no hay una varita mágica para detener el envejecimiento por completo, la investigación está explorando varios enfoques para promover el envejecimiento saludable y potencialmente ralentizar el proceso de envejecimiento. Estas son algunas áreas clave de exploración. Intervenciones dietéticas. Los estudios sugieren que la restricción calórica, con una nutrición adecuada, puede prolongar la vida útil en los animales. Además, centrarse en una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras puede apoyar la salud general y reducir la disminución de la edad. Ejercicio. La actividad física regular tiene numerosos beneficios para la salud y la longevidad. El ejercicio promueve la salud del corazón, mejora la función muscular y puede mejorar la función cognitiva. Optimización del sueño. Dormir lo suficiente de calidad permite que el cuerpo se repare y rejuvenezca. Apuntar a 7 a 8 horas de sueño por noche es crucial para promover el envejecimiento saludable. Manejo del estrés. El estrés crónico puede contribuir a la inflamación y acelerar el envejecimiento. Técnicas como la meditación, el yoga y pasar tiempo en la naturaleza pueden ayudar a controlar el estrés y mejorar el bienestar general. Suplementos. Ciertos suplementos con propiedades antioxidantes, como la vitamina D y el resveratrol, están siendo investigados por sus potenciales beneficios antienvejecimiento. Sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento. Tecnologías emergentes. La investigación continúa sobre intervenciones antienvejecimiento más avanzadas.
Las terapias de edición de genes y las terapias con células madres son enfoques futuros potenciales para el envejecimiento objetivo a nivel celular. Sin embargo, estas tecnologías aún se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo y plantean consideraciones éticas complejas. La verificación de la realidad: el envejecimiento es inevitable, pero podemos optimizarlo ya que el cuerpo humano es un sistema complejo y el envejecimiento es un proceso multifacético, mientras que la inversión completa todavía seguirá siendo un reto para la ciencia. Medicina regenerativa. Rejuvenecedor del cuerpo, una mirada a la medicina regenerativa. El cuerpo humano posee una notable capacidad para curarse desde cortes menores hasta huesos rotos. Sin embargo, a medida que envejecemos o encontramos lesiones debilitantes, esta capacidad curativa natural disminuye. La medicina regenerativa surge como un campo revolucionario que tiene como objetivo abordar esta limitación promoviendo las habilidades regenerativas inherentes del cuerpo o introduciendo nuevas células para reparar o reemplazar los tejidos y órganos dañados. Comprender los principios básicos. La medicina regenerativa se basa en 3 pilares fundamentales. Células madre. Estas son las células maestras del cuerpo, que tienen el potencial de desarrollarse en varios tipos de células especializadas como músculo, hueso o células nerviosas. Desempeñan un papel crucial en la reparación y regeneración de tejidos. Biomateriales. Estos son materiales naturales o sintéticos que se utilizan para crear andamios o estructuras de apoyo que guían el crecimiento y la función de los tejidos. Pueden imitar la matriz extracelular, SM, el entorno natural que rodea a las células, brindándoles señales para diferenciar y organizar. Factores de crecimiento. Estas son moléculas de señalización que estimulan la proliferación de células madre, la diferenciación y la migración de células hacia áreas de daño. Exploración de diferentes enfoques. Hay varios enfoques emocionantes dentro de la medicina regenerativa, cada uno de los cuales ofrece estrategias únicas para la reparación y regeneración de tejidos. Terapia celular. Este enfoque implica introducir células sanas directamente en un área dañada. Estas células pueden ser células madre propias de un paciente, recolectadas de médula ósea, grasa o sangre, o células madre derivadas de donantes. Dependiendo de la aplicación específica, las células pueden manipularse o expandirse en un laboratorio antes del trasplante. Terapia celular autóloga. Esto implica el uso de las propias células madre de un paciente, minimizando el riesgo de rechazo. Es un enfoque prometedor para tratar afecciones como lesiones del cartílago, enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Terapia celular halogénica. Este enfoque utiliza células madre de un donante, ofreciendo una fuente de células fácilmente disponible. Sin embargo, existe un mayor riesgo de rechazo, lo que requiere una cuidadosa coincidencia entre el donante y el receptor. Ingeniería de tejidos. Esta técnica consiste en crear tejidos funcionales al combinar células madre y biomateriales. Los andamios se siembran con células madre y factores de crecimiento, estimulando a las células para diferenciar y formar nuevos tejidos en un ambiente controlado. A continuación, se implantan construcciones con diseño de tejido en el cuerpo para promover la regeneración de tejidos. Este enfoque es prometedor para el tratamiento de afecciones como quemaduras, injertos de piel y defectos óseos. Terapia génica. Este enfoque se centra en corregir los genes defectuosos que contribuyen a la enfermedad. Al introducir copias sanas de genes en las células dañadas, la terapia génica tiene como objetivo restaurar la función celular normal y promover la regeneración tisular. Se están explorando aplicaciones para condiciones como fibrosis quística, hemofilia y ciertos trastornos neurológicos. Exosomas. Estas son diminutas vesículas de membrana liberadas por las células que contienen varias moléculas como proteínas, ARN y lípidos.
Los exosomas pueden actuar como mensajeros, influyendo en el comportamiento de otras células. Los investigadores están explorando el potencial de los exosomas como una terapia libre de células para la medicina regenerativa. Los exosomas derivados de células sanas pueden promover la reparación y regeneración de tejidos al administrar moléculas beneficiosas a las áreas dañadas. El proceso de solicitud. Las terapias de medicina regenerativa aún se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo, pero la investigación en curso promete posibilidades emocionantes para tratar una amplia gama de condiciones. El proceso de solicitud generalmente implica varios pasos. Diagnóstico y evaluación. Un médico primero diagnostica la afección subyacente y evalúa si la medicina regenerativa es una opción de tratamiento adecuada. Selección de pacientes. Los candidatos para terapias de medicina regenerativa se seleccionan cuidadosamente en función de varios factores como la edad, la salud general y la gravedad de la afección. Recolección de células o diseño de biomaterial. Dependiendo del tratamiento específico, esto puede implicar la recolección de células madre del paciente, la selección de células donantes o el diseño de biomateriales adecuados. Preparación de células o fabricación de andamios. Las células pueden expandirse o manipularse en un entorno de laboratorio, y los biomateriales se forman en andamios apropiados. Entrega e implantación. Las células preparadas o biomateriales se entregan luego al sitio objetivo en el cuerpo mediante procedimientos mínimamente invasivos como inyecciones o cirugía. Monitorización y seguimiento. Después del procedimiento, los pacientes son monitoreados de cerca para seguir el progreso de la regeneración y abordar cualquier posible complicación. Consideraciones éticas. Como campo de rápida evolución, la medicina regenerativa plantea importantes consideraciones éticas. Consentimiento informado. Los pacientes deben estar completamente informados sobre los beneficios y riesgos potenciales asociados con estas nuevas terapias antes de dar su consentimiento. Fuentes de células madre. Las preocupaciones éticas rodean el uso de células madre embrionarias, debido a la destrucción de embriones. Las células madre adultas y pluripotentes inducidas, iPSC, ofrecen fuentes alternativas con menos preocupaciones éticas. Derechos intelectuales de propiedad. El desarrollo de nuevas terapias celulares y biomateriales implica costos significativos de investigación y desarrollo. Es crucial equilibrar los incentivos de investigación con la asequibilidad del paciente. Regulación y supervisión. Garantizar la seguridad y eficacia de estas terapias requiere marcos regulatorios sólidos y mecanismos de supervisión. El futuro de la medicina regenerativa. La medicina regenerativa tiene un potencial inmenso gracias a los avances recientes y los que se están logrando. Trastornos físicos y psicológicos en la tercera edad. Enfrentando los años dorados. Navegando los trastornos físicos y psicológicos en los ancianos. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos y mentes experimentan una serie de cambios. Mientras que algunas personas envejecen con gracia, otras experimentan desafíos físicos y psicológicos que pueden afectar significativamente su calidad de vida. Comprender estos trastornos comunes en los ancianos es crucial tanto para ellos como para sus cuidadores para manejar mejor su salud y bienestar. Desórdenes físicos en ancianos Enfermedades cardiovasculares enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y presión arterial alta son las principales causas de muerte y discapacidad en adultos mayores. Los factores de riesgo como el colesterol alto, el tabaquismo y la diabetes aumentan la vulnerabilidad. Trastornos musculoesqueléticos, la artritis, la osteoporosis y la disminución de la fuerza muscular a menudo contribuyen al dolor, la rigidez y la dificultad con la movilidad, afectando las actividades diarias.
Asterisco disminución sensorial asterisco la visión y la pérdida de audición son comunes, lo que lleva al aislamiento social y al aumento del riesgo de caídas. Asterisco trastornos respiratorios, asterisco la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y la neumonía pueden dificultar la respiración y limitar la actividad física. Asterisco trastornos neurológicos, asterisco la demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer, afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento, que requiere un mayor cuidado y apoyo. Cáncer el riesgo de desarrollar varios cánceres aumenta con la edad. La detección y el tratamiento temprano son esenciales para obtener resultados óptimos. Diabetes esta afección crónica afecta la forma en que el cuerpo regula el azúcar en la sangre, lo que lleva a una variedad de complicaciones de salud. Infecciones del tracto urinario, ITU son frecuentes en adultos mayores y pueden causar molestias, confusión y caídas. Aplicar estrategias para los trastornos físicos medidas preventivas mantener un estilo de vida saludable a través del ejercicio regular, dieta equilibrada y exámenes de salud preventivos es clave para retrasar la aparición o mitigar la gravedad de muchos trastornos físicos. Gestión y tratamiento trabajar con un médico para abordar las condiciones crónicas a través de la medicación, la fisioterapia, la terapia ocupacional y los ajustes dietéticos pueden mejorar el funcionamiento diario. Dispositivos de asistencia el uso de bastones, caminantes, barras de apoyo y otros dispositivos de asistencia puede mejorar la movilidad y la independencia de quienes enfrentan limitaciones físicas. Modificaciones del hogar hacer adaptaciones al entorno de vida, como la instalación de rampas, barras de apoyo en los baños y una mejor iluminación, pueden evitar caídas y garantizar la seguridad. Desórdenes psicológicos en los ancianos depresión este es un trastorno de salud mental común que afecta el estado de ánimo, el sueño, el apetito y los niveles de energía. A menudo no se diagnostica y no se trata en poblaciones de edad avanzada, pero se puede manejar de manera efectiva con terapia y medicación. Trastornos de ansiedad. Las personas mayores pueden experimentar ansiedad relacionada con problemas de salud, preocupaciones financieras o aislamiento social. Las técnicas de relajación, la terapia cognitiva conductual, CBT, y la medicación pueden ofrecer alivio. Trastornos del sueño dificultad para dormir, despertarse con frecuencia o somnolencia diurna puede afectar los niveles de energía y la salud en general. Establecer un horario de sueño regular, técnicas de relajación y abordar las condiciones médicas subyacentes puede mejorar la calidad del sueño. Delirio este cambio repentino en el estado mental, caracterizado por confusión, desorientación y niveles de alerta fluctuantes, puede ser causado por cambios de medicación, infecciones u otros problemas de salud. La atención médica inmediata es crucial. Pérdida y aflicción, la pérdida de un cónyuge, amigos y seres queridos puede provocar un dolor intenso y una angustia emocional en los adultos mayores. Los grupos de apoyo, la terapia y la conexión con las redes sociales pueden brindar comodidad y ayudar a navegar el proceso de duelo. Demencia a medida que disminuyen las habilidades de memoria y pensamiento, pueden surgir, depresión, ansiedad e incluso paranoia. Crear un entorno seguro y familiar, proporcionar rutinas consistentes y participar en actividades que estimulen la función cognitiva puede ayudar a controlar estos síntomas psicológicos. Aplicar estrategias para los trastornos psicológicos detección temprana es vital ser consciente de los signos y síntomas de los trastornos psicológicos.
Los miembros de la familia y los cuidadores pueden desempeñar un papel crucial en notar cambios en el comportamiento o el estado de ánimo. Atención de la salud mental la búsqueda de ayuda profesional de un psiquiatra, psicólogo o terapeuta puede llevar a un diagnóstico y desarrollo de un plan de tratamiento adecuado. Los grupos de medicamentos, terapia y apoyo juegan un papel en el manejo de estos trastornos. Socialización mantenerse conectado con amigos y familiares, participar en actividades sociales y unirse a centros para personas mayores puede combatir los sentimientos de soledad y aislamiento, impactando positivamente el bienestar mental. Estimulación cognitiva participar en actividades que desafían a la mente, como enigmas, juegos, lectura y aprendizaje de nuevas habilidades, pueden ayudar a mantener la función cognitiva y reducir el riesgo de demencia. Crear un entorno seguro y de apoyo reducir el estrés, promover una sensación de seguridad y fomentar la comunicación abierta con sus seres queridos puede crear un ambiente de apoyo para la salud mental. Consideraciones adicionales Polifarmacia tomar múltiples medicamentos puede ser un desafío para los ancianos y puede provocar efectos secundarios o interacciones con medicamentos. Las revisiones periódicas de medicamentos con un médico son esenciales. Esfuerzo financiero los recursos financieros limitados pueden ser un factor estresante importante para los adultos mayores. Explorando los programas de asistencia del gobierno, explorando opciones de atención médica rentables y buscando financieras.